vos sos un hombre del folclore, de las tradiciones, de todas las costumbres nuestras. Hay una novedad que yo voy al mercado o voy de pronto a estas vendedores de bebidas que hay en todos lados ahora tan interesantes, ¿no? Bibliotecas, sí. Y me encuentro con que aparece el vino en lata. ¿Cuál es el cambio para alguien tan tradicional como vos de ver la botella, ¿no?, a ver la lata, ¿no? Porque antes era o la damajuana o la caja de algunos, ¿no? El tetrapack que decía, pero ahora están en latas. Mirá, el envase en el cual se contenía el vino fue evolucionando a lo largo de la historia. Se habla muchas veces de las barricas de roble. Las barricas de roble no se las hicieron para aportarle madera, como hoy lo entendemos, al vino. Se la hicieron porque las vasijas de cerámica se rompían y se perdía todo el vino. Claro. Entonces dijeron, no, tenemos que reemplazar las vasijas de cerámica o de terracota por algo que si se cae no se rompa. Así fue como empezaron a hacerlo y usaron el roble porque era fácil de doblar para poder darle la forma y que contenga el vino. Y así, bueno, el envase de vino fue cambiando a lo largo del tiempo. En un momento lo que más se vendía, por ejemplo en Argentina, cuando llegamos a consumir hasta 90 litros per cápita, y la damajuana era el envase que más se consumía. Claro. Después fue cambiando, empezó la botella de litro, ¿no?, que era la botella de la mesa familiar. Después el pingüino, aparecía el famoso pingüino. Era por la botella, por la damajuana. Que era italiano, ¿no? Que venía de otro lado. Sí, tiene un origen europeo, pero bueno, era la jarra o el pingüino, pero sí, el famoso pingüino. Claro. No sé por qué en casa tengo uno, qué casualidad. Qué bien. Y era así, porque claro, vos tenías la damajuana y con el pingüino llevabas a la mesa más o menos un 3/4 litro, 1 litro, de acuerdo al tamaño del pingüino, para poder servirlo en la mesa. Yo estaba mirando, permiso a los amigos, yo estaba mirando que vos has traído algunos vinos que por ahí no tienen la etiqueta de los productos que tienen, pero viste que algunas etiquetas vienen con sabor a madera, a frutos rojos. ¿Qué es lo que habitualmente suele tener el vino como componente? Porque vos decís, viene de la uva, ¿no? Sí. Pero vemos que hay otros productos que traen otras cosas. Bueno, el vino está todo regulado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Ese es el que regula qué cosas se le pueden poner y qué cosas no se le pueden poner al vino. Son muy pocas las cosas que sí se le pueden poner. Levaduras para poder manejar la fermentación, si bien se puede hacer una fermentación espontánea con las levaduras que vienen de campo, pero se recomienda poner levaduras para que la fermentación sea controlada. Después se usa el metabisulfito, que es un conservante, está muy regulado también por el INB la cantidad que se puede poner, y después se pueden hacer algunas correcciones con ácidos, pero tienen que ser ácidos provenientes de la uva, ¿no? Ácido tartárico, básicamente, que se extrae de la misma fruta. Y todo eso que vos decís que bueno, tiene aromas a frutos rojos, a chocolate, a madera o a lo que sea, son compuestos que ya están en la uva. O sea, no es algo agregado, no se le pone una barrita de chocolate dentro del vino para que tenga gusto a chocolate. Son compuestos que ya vienen y que cada varietal tiene una diversidad de esos compuestos, son los que le aportan después al vino esa característica. La madera sí se la puede aportar poniéndolo en una barrica, ¿no? Entonces tenés un aporte de madera. Básicamente ya está en la uva. La última pregunta por ahí de pronto respecto de la fruta, el mosto, ¿cuál es el mosto? El mosto es, una vez que se cosechó el racimo, se separa el racimo de lo que es el raquis o los palillos, digamos, y se prensa esa uva para que largue parte del jugo, no se prensa demasiado, sino parte del jugo. Y eso se lo pone en tanques para empezar a fermentar. Ese es el mosto, ese es el famoso mosto. Bien, vos decís, mirá como una cosa, y ya vamos a degustar algo porque da a ser la conversación, pero vos decís se prensa, entonces hay una parte del trabajo del patero que presionaba, que hacía la presión con los pies. El patero lo que hacía era romper las vallas para que empiece a largar el jugo, exactamente. Claro. Eso se ponía la uva dentro de un recipiente generalmente de madera y se caminaba arriba, digamos, claro. Por eso el famoso vino patero, ¿no? que viene de ahí. Hoy ya se hace todo mecanizado con máquinas de acero inoxidable como para que sea un poquito más
higiénico. Ni hablar. Mire, a mí me gusta mucho porque nosotros compartimos con Guillermo no solamente la historia del vino, compartimos muchas charlas, sino que compartimos música, pero hay un sonido que queremos escuchar. Bueno, ¿cómo no? No, porque, mire, yo le voy a acercar, permiso, señor director, le voy a acercar el micrófono porque este sonido tiene que viajar hasta Australia porque están los amigos esperándonos. Ya nos vamos a contactar con los entrevistados en un ratito. Y salió nomás. Muchísimas gracias, Guille. Impecable la nota y me gusta esto de poder compartir con vos este tiempo. Hay una cosa que hacen los degustadores, los catadores del vino, que es ese proceso de oler de pronto, de probar el sabor, ¿no es cierto? Cuando uno va recorriendo las viñas, no tomás la copa entera, es una degustación propiamente, ¿no? Sí, tal cual, tiene casi una ceremonia, ¿no? Claro. Pero tiene un sentido, incluso hasta un sentido científico de por qué se hace de esa manera. Si querés, lo hacemos. Bueno, en directo. ¿cómo no? Vamos a servir. Y mientras tanto te voy contando que, bueno, después que estuvo la prohibición en Entre Ríos, después de casi 70 años volvió a producirse vino acá en la provincia de Entre Ríos, ¿no? con productores que empezaron. Hoy ya tenemos más de 100 hectáreas plantadas, muchas bodegas, se hacen vinos de muy buena calidad. Y bueno, es importante también retomar y decir, bueno, ¿cuál es la identidad del vino entrerriano, ¿no? Por sus características y también encontrar los varietales que identifiquen a la provincia. Entonces hay dos varietales que son muy importantes. Uno es el Tanat, por esta historia que yo conté, y que bueno, podemos hacer muy buenos Tanat acá en la provincia, son vinos muy equilibrados. Y hay un varietal que es muy nuevo digo porque lo crearon en Francia en la década del 60, o sea, tiene 60 años más o menos el varietal. Y es un varietal que se da muy bien en la producción, da muy buena calidad de uva y da muy buenos vinos y prácticamente no está plantado en el resto del país. Entonces ese varietal es Marcelán, bueno, aquí en esta botella está la etiqueta, claro, y ese es el varietal, que nos permite eso, tener también este vino que puede ser identitario de Entre Ríos y bueno, que no está prácticamente plantado en el resto del país. Así que bueno, y la ceremonia que vos decías, el vino primero entra por la vista, ¿no? El color, generalmente esos colores rojizos, violetas que tienen los vinos tintos, normalmente lo vemos a través de la copa. Sí, que a veces parece como que tiene una capa por encima del color del vino, claro, ¿no? El color se mira en dos lugares, en el centro y en lo que es el borde. Si vos mirás, el borde tiene un color siempre un poquito más claro y es donde se ven más los rojos y los colores típicos, claro, de cada varietal. Después está toda la parte de los aromas, que le llamamos mal aromas, porque en realidad son olores, que cuando el vino está en la copa empieza a concentrar todos esos volátiles dentro de la copa. Entonces ahí es donde uno acerca la nariz, claro, y empiezas a percibir los distintos olores que tiene el vino. Y ahí empieza a jugar esto de frutos rojos, de chocolate, de tabaco. Que identificás, ¿no? Claro, que uno empieza a identificar. Después, bueno, viene la parte linda, que es empezar a probarlo, ¿no? Claro. Cuando uno prueba el vino y lo incorpora en la boca, como nosotros tenemos 37 grados o 36, 37 grados de temperatura corporal, rápidamente el vino sube de temperatura, ¿no? Normalmente un tinto se disfruta a 16, 18 grados, este está un poco fresco por ahí porque lo tenía en la heladera, pero más o menos esa es la temperatura, pero claro, sube rápidamente la temperatura. Y algunas enzimas que tiene la saliva permiten que se liberen muchos más aromas. Y por la retronasal, uno ahí empieza a percibir el aroma del vino. El verdadero aroma es cuando está en la boca, ¿no? Lo claro, que uno percibe acá es olor. Que aparte empezamos a conocer partes de nuestro cuerpo, que no es solamente lo que vemos. Si el señor director nos permite, nosotros vamos a hacer el brindis de cortesía con el amigo. Nos vamos a ir a una pequeña tanda porque tenemos mucho por anunciarles y vamos a incorporar a un amigo más, si le parece. Y en un ratito estamos con ustedes. Ya nos vamos a ir a la comunicación con la gente de San Luis, en el cierre del programa con los amigos que están en Australia. Salud, buena vida, acuérdese, beber con moderación, si conduce no beba, ¿no es cierto? Y no venta a menores de 18 años. Sí, señor. Salud, nos vamos a la pausa, Mauricio, ya volvemos con Emiliano.